Hola, buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más reflexionemos juntos, resumen para todos aquellos que por la semana no hayan podido verlo. Esta semana será sin el resumen del viernes, pues, puesto que el viernes por un problema nuestro no pudimos tener el programa y lo sentimos y pedimos disculpas, pero tendréis de lunes a jueves el resumen. También recordar que el miércoles tuvimos un interesante programa de espacio libre de debate con Pedro Baños y que los que no lo hayáis visto, pues podéis verlo este fin de tranquilamente, tiraos en el sofá con un cafecito o un cubata o con lo que tome cada uno. La semana ha estado cargada de noticias, algunas más claras, otras más oscuras, como nosotros siempre buscamos la verdad, algunas cargadas de muy poca verdad y otras, sorprendentes. Todas las semanas nos sorprenden noticias importantes, ¿no? Bueno, quizás la más importante porque nos afecta al bolsillo es todo este tema de la banca, que es pues un poco sorprendente, ¿no? Un negocio redondo que es jugar con nuestro dinero, pues se arruinan los bancos y después lo pagamos los de siempre y así una detrás de otra. Creo que el miércoles abordaremos en nuestro próximo programa, abordaremos estos asuntos con personas, con invitados sorprendentes. Durante estos días desde Espacio Libre de Debate hemos recibido algunas críticas por invitar a Pedro Baños, por su posición ante la guerra diferente a la nuestra, pero nuestro programa, de Reflexionemos Juntos, más Espacio Libre de Debate, más todos los contenidos que tenemos en el canal, lo que fomentan es la reflexión. Y para reflexionar no hay que escuchar a los que piensan como nosotros, hay que escuchar a los que piensan de distinta forma a nosotros, con respeto, con educación, perdón, como son las bases fundamentales de nuestro programa. Así que seguiremos en nuestra línea de invitar a gente, a personas que no piensan como nosotros. Y no pasa nada, debatiremos sobre asuntos, haremos preguntas y más enriquecerá en Espacio Libre de Debate. Reflexionaremos sobre todas las noticias de la vida y por haber, de las que nos gustan, las que no nos gustan y todas las que consideremos que son importantes, ¿no? Así que nada más, os dejo ya con el resumen de esta semana. Autodeterminación de género, así sin más, como que cuesta entenderlo, ¿no? Pues se trata de reconocer legalmente a las personas trans como hombres o mujeres, aunque no hayan nacido como tales. ¡Habrá ley trans! ¡Habrá ley trans! ¡Ley trans ya! ¡Yo decido! ¡Mi cuerpo es mío! ¡Aquí está la resistencia trans! ¡Derechos trans son derechos humanos! Un salvavidas para las personas trans porque elimina y simplifica los trámites para vivir social y legalmente con el género con el que se identifican. Somos testigos de mensajes procedentes de algunos políticos, todos relativos al género y al sexo y demás asuntos de esta naturaleza. Parece que esto sea lo más importante en el mundo. Muere gente cruzando el estrecho, muere gente en las guerras, muere gente de hambre, pero aquí lo importante es dónde tenemos, qué actividades sexuales podemos hacer o cuáles no. Este es el indicativo para mí, y perdónenme porque es mi opinión personal, es el indicativo de una sociedad en decadencia, de una sociedad que ha perdido el norte y de una sociedad en la que dan lecciones a aquellos que deberían recibirlas. Ocupan puestos de alto estatus aquellos que deberían de estar en la escuela. Nos dan lecciones de cultura a aquellos que no la tienen, nos dan lecciones de saber a aquellos que no lo tienen, nos dan lecciones de humildad a aquellos que son engreídos. Esto es una sociedad que está dada la vuelta, que no se puede ser más estúpido todos los días del año. Y estos personajes, a los que no pongo nombre
no porque no quiera, sino porque son tantos que ustedes les van a reconocer. Yo creo que tienen sus cerebros, aparte de llenos de serrín, deben de tener un alto contenido en fluidos para que le hagan concebir que el mundo es la cama, el sexo y demás cuestiones. Y por supuesto, el ataque al hombre. Eso es una constante de este escenario. He leído y he escuchado declaraciones en las que una señora dice que los hombres somos violadores por naturaleza. Bueno, se puede ser más inculto, se puede ser más incapaz. Esto es de matemáticas de EGB o de secundaria de después, donde ya estudiamos y se ve que esta señora se pasó la asignatura. Buena señora mía, divida usted el número de violaciones por el número de hombres y verá que la cifra es ínfima. Algo que usted ha convertido en mayoría, en esa manera que tienen ustedes de informar o de trasladar sus resentimientos, sus frustraciones, sus problemas psíquicos y mentales a los demás. He leído y he escuchado que tendrán que enseñarnos a hacer el amor con las mujeres. Bueno, esto ya es para nota, o sea, ¿qué es lo que nos van a tener que enseñarnos? Ya para completar el dislate, la tontada, he leído que tendrán que enseñarnos a follar a las mujeres con la regla. Y cuidado, no estoy utilizando un lenguaje malsonante, es el lenguaje utilizado literalmente. Yo estoy pasmado. A estos dictadozuelos, que no son otra cosa, si les dejamos, van a regular hasta el momento más íntimo de la pareja y desde luego sacarán una ley del ahora sí, ahora no. Seguro. La reflexión de todo esto, de toda esta barbaridad, de todo este lenguaje infumable, de toda esta falta de cultura, del lenguaje soez, es que estamos ante dictadores peligrosos que con su capa de libertad lo que pretenden es no dejarnos respirar. Quieren darnos lecciones de todo, hasta de cómo autosatisfacernos, dicen ellos. Yo sigo quedándome pasmado. Y mi verdadera reflexión es que estos personajillos, verdaderos incultos e incapaces, verdaderos indocumentados, les hemos elegido para que ocupen los más altos puestos y dirijan nuestros destinos. ¿A dónde podrán ir nuestros destinos con estos personajes? No quiero ni pensarlo. Así que prefiero pasar a la siguiente noticia. Los mercados de Europa y Asia repuntaron este viernes después de que el First Republic Bank fuera rescatado por un grupo de importantes prestamistas estadounidenses. En una nota publicada este viernes, analistas del Deutsche Bank señalaron que en las últimas 24 horas ha vuelto cierto optimismo a los mercados, con las acciones bancarias estabilizándose en los lados del Atlántico. Vamos con una noticia que hemos titulado Un agujero en el valle del Silicon Valley. Bueno, como siempre salen noticias de estas que nos asustan, ¿no? Quiebras de bancos, en este caso el Silicon Valley Bank, SVB, que es un banco especializado en startups tecnológicas. Bueno, nos ha sorprendido la noticia que la Corporación Federal del Seguro de Depósitos, FSD estadounidense, intervino la entidad y procedió a su cierre.
por no ser capaces de asumir no ser capaces de seguir adelante como banco. Bueno, se suceden las noticias, parece que esto va a ser una crisis en cadena. Bueno, como siempre, yo prefiero no atender a eso porque después es nada de nada o menos, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente que viene a asustarnos en un primer momento, ¿no? Algo sobre lo que quisiera reflexionar en este asunto, porque parece el gobierno americano ha afirmado que todos aquellos que tengan depósitos de menos de $250.000 los tienen garantizados. Los que tengan más, no. Y había gente que tenía mucho dinero en este banco. Quisiera reflexionar algo sobre la conferencia de prensa que da el presidente Biden y que afirma literalmente, y se lo leo, perdón. Se arriesgaron a sabiendas y cuando el riesgo no valió la pena, sus ajustadores perdieron su dinero. Así es como funciona el capitalismo. Además informa de que los gerentes de los bancos serán despedidos y los inversores perderán su dinero. Así de fácil es el negocio. O sea, los que han creado la quiebra son despedidos, punto. Y los que han perdido su dinero, pues lo pierden, punto también. Bueno, bien, yo no entiendo nada. Además, voy a decir, no entiendo nada, porque cada vez que se sucede una cuestión de estas, nos damos cuenta que los órganos de control, ninguno se ha enterado de nada. Ahora dicen que estaban muy atentos. Pues no sé a qué, porque si estaban muy atentos y se ha desmoronado todo en sus narices, pues no sé a qué estaban atentos. Pasa como cuando la quiebra de Lehman Brothers. Todos estaban atentos, todos lo sabían, pero nadie fue capaz de intervenirlo, ni de pararlo, ni de nada. Me da la impresión que detrás de todo esto, espía de la verdad, como siempre está la verdad. Y la verdad es que hay señores que se llenan los bolsillos de dinero ajeno. Y esto va a ser una nueva ocasión. Por eso me gustaría no hacer una, sino otras reflexiones. La primera, creo que en el lenguaje empresarial está muy mal empleado algunos términos. Y casi siempre, detrás de eso que llaman grandes operaciones, siempre hay muchos que salen escaldados. Segunda, cada vez que alguien nos ofrece beneficios por encima de lo normal y los demás no, lo siguiente que vamos a recibir es un estacazo. Y tercera, algunos de los miembros de este banco, algunos de los altos ejecutivos, ya estaban en el Lehman Brothers y ya estaban en otras quiebras. O sea, siempre son los mismos que se reparten las ganancias, los puestos, los grandes sueldos, es decir, más de lo mismo, se ríen de nosotros. La segunda noticia es un relato personal, que no es noticia, pero que debería ser publicado y debería ser noticia, porque me afecta a mí, pero también a miles de ciudadanos españoles que tomamos la misma decisión en un momento determinado, que ahora os explico. Yo compré una vivienda en el año 2006, explotó toda la crisis, de repente me vi, como muchos de vosotros, como muchos españoles, me vi con un piso que había sido valorado en un dineral y que no valía la mitad después, pero que yo tenía una hipoteca por ese dineral. Nadie ajustó eso, se rescató Bankia, se rescató todo menos a nosotros. A nosotros nadie nos rescató. Tuvimos que pagar cuotas tremendas y demás. No pasó nada, ¿no? Bueno, unos años después, y ante una sentencia de los tribunales europeos,
no del tribunales españoles, que siempre perdías en los tribunales españoles, se declaró que los gastos de esas hipotecas eran abusivos. Y yo procedí a demandar a mi entidad. Ganamos primero en España, pero ya el gobierno salió en apoyo de los bancos, para que no fuera muy costoso, y quedaron una serie de cantidades que no reconocían en España como que tuvieran que asumir a los bancos. Y yo volví a demandar a mi entidad ante los tribunales europeos, como muchas personas, ¿vale? Tanto es así que dicen, calculan, me comenta mi abogado ayer, que hay paralizados en los juzgados algo así como 500 millones de euros que deben pagar las entidades a los que en aquellos momentos hicieron sus hipotecas. Bueno, pues mi abogado me llama ayer, me comenta, contento, que hemos ganado también en Europa, entonces ya tenemos que esperar que nos paguen y nada más. Pero tenemos un problema, porque además desde tal día ya entran intereses de demora para el banco y nada, pero ahora tenemos un problema, que los letrados judiciales, lo que antes eran los secretarios de juzgado, están de huelga. Y entonces se han suspendido más de 300.000 juicios, además de otras cuestiones, y entre esas cuestiones que quedan paralizadas es la devolución de mi dinero. Pero aquí sí no tengo intereses, porque no se los puedo reclamar al juzgado. Entonces, lo que tengo, me comentaba mi abogado, es que tenemos que esperar a que termine la huelga. Y que cuando termine habrá una montonera de devoluciones que lo único que el efecto será un retraso en el pago, ¿no? ¿Vosotros creéis que esto puede permitirse? ¿Vosotros creéis que...? Yo estoy de acuerdo que todo el mundo pueda reivindicar sus derechos. Por supuesto que estoy de acuerdo. Pero que tengamos que pagar las consecuencias de sus reivindicaciones nosotros, los que no tenemos la culpa de sus problemas, pues no estoy en absoluto de acuerdo. Y mi reflexión sería que cuando los derechos de algunos colectivos se ponen en duda y deciden ir a la huelga, son nuestros derechos los que desaparecen. Con lo cual esto es una cosa pues que tiene un poquito es un ejemplo más de la locura en la que vivimos. O sea, yo me enfrento con el del tercero, pero paga las culpas el del segundo, que no tiene nada que ver conmigo ni con mis problemas. Locura, que es lo que vivimos habitualmente. Y dentro de la locura, pues vamos a seguir con la siguiente noticia, que es más de la locura. El portavoz del Ministerio de Defensa de China, Tang Kefei, afirmó que el Ejército Popular de Liberación defenderá la soberanía nacional y la integridad territorial del país, sin dejar espacio para actividades separatistas de independencia de Taiwán. En una rueda de prensa, Tang acusó a las autoridades del Partido Democrático Progresista que gobierna Taiwán de posicionarse con fuerzas externas para buscar la... La siguiente noticia la hemos titulado China en esta nueva situación en el mundo. Yo he dicho en varias ocasiones ya que China es un imperio no militar, es un imperio económico y que por tanto hay muchas posibilidades de que sea la que ayude a que se sienten rusos y ucranianos y sus aliados por uno y otro lado y se produzca un pacto. El problema es que China tiene un territorio cercano, Taiwán, en el que hay una tensión importante. Y Xi Jinping, en su discurso, cuando ha vuelto a ser nombrado para la presidencia de China, ha dicho que necesitan Taiwán para revitalizar China, que es indispensable Taiwán. Bueno, esto alienta nuevamente la posibilidad de conflictos, suma y echa fuego a las tensiones. Unos dicen que
se puede producir un enfrentamiento en 2025, otros en 2027. Un general del Ejército del Aire americano ha dicho que su olfato le dice que lucharán contra los chinos en 2025. Más le valdría que el olfato le dijera otras cosas, pero bueno. La verdad es que los yanquis están preocupados por el creciente poder militar de China, va creciendo, aunque no llega al de los americanos, y los chinos están preocupados porque se aleja la posibilidad de una reunificación pacífica. Lo que sí es cierto es que la tensión se masca y hay una diferencia en la zona importante, ¿no? Y es que China es China y sus circunstancias, es decir, ella sola, y Estados Unidos es Estados Unidos y todos sus aliados, algunos muy poderosos. Por tanto, yo no creo que este enfrentamiento se llegue a producir porque China sabe que no sería quizás el mejor momento. Lo que sí me resulta curioso es que estos dos países, que son los más avanzados tecnológicamente del mundo, los que nos aportan los mayores avances tecnológicos y los que nos auguran una inteligencia artificial al servicio del bienestar del hombre. Me resulta curioso cómo los países que buscan el bienestar del hombre con los avances tecnológicos después sean los que impulsen los conflictos y esos avances tecnológicos donde más se vea su uso sea en las máquinas de guerra para matarnos entre nosotros. Entonces es curioso, ¿no? Por un lado nos prometen lo más bonito del mundo y por otro lado lo único que generan es destrucción constante. Mi reflexión va por otro lado, pero relacionada con la misma noticia, ¿no? China reclama que Taiwán es China. Taiwán reclama que es un territorio independiente. Y aquí no hay más que discutir porque China dice que es territorio chino. Sin embargo, Donetsk y Lugansk se los apropia Rusia, y Ucrania reclama sus territorios como tales. Pero mucha gente en el mundo, muchas personas, muchos expertos, favorecen la versión rusa de que aquello, como era un territorio de rusoparlantes, había que invadirlo para garantizar el beneficio de los ciudadanos rusos. Curiosa la interpretación que se hace de los territorios independientes en un lugar o en el otro del mundo, o ataque uno u otro en el mundo. Mi reflexión, otra vez nos están ustedes engañando. Importa tres narices si el territorio quiere ser independiente o no lo quiere ser. Lo que importa es que lo sea cuando ustedes quieran y cuando ustedes lo permitan, nada más. Lo demás es todo mentira. Y si no es así, utilizarán las armas y volverán a matar a gente inocente. Esta es la realidad. Algunos lo denominan como un pacto crucial, y es que el acuerdo de exportación de grano del Mar Negro está relacionado con la seguridad alimentaria mundial, ya que permite la importación de grano y fertilizantes, tanto rusos como ucranianos, desde puertos ucranianos. Un flujo que se vio afectado por la guerra de Ucrania y que disparó los precios de varios alimentos a nivel mundial. Y justo para evitar eso, en julio se planteó y firmó el acuerdo mediado por la ONU y Turquía, permitiendo las exportaciones desde 3 puertos ucranianos. Pero la ONU y Rusia pactan la renovación de exportaciones de cereal de Ucrania. Esta noticia me parece tan escandalosa como su propio titular, pero seguro que pasará sin pena ni gloria. ¿Sabéis que en julio del año pasado se llegó a un pacto entre Naciones Unidas, Rusia
y Ucrania con la mediación de Turquía para que se pudieran exportar cereales que necesitamos en Europa y en todo el mundo desde Ucrania, que es uno de los principales exportadores. Rusia ha actuado aquí, como siempre, como el matón de barrio que, si no me hacéis caso, corto los barcos de cereales y no tenéis cereales. Y nosotros hemos admitido esa chulería de los rusos, ¿no? Pero no quiero hablar de eso. De lo que quiero hablar es de algo que me parece de traca. Es decir, lo realmente chocante es que la primera vez mediaron la ONU y Turquía. ¿Cómo puede ser esto? ¿Os imagináis que vayamos a los españoles, por ejemplo, que vayamos a Marruecos a pactar cualquier cosa de Estado y vaya el presidente del gobierno y el presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía? Pues no, porque cuando es algo del nivel de Estado, pues el nivel de la comunidad no pinta nada. Y lo mismo ocurre cuando es algo en lo que se presenta el secretario general de la ONU. No pinta nada Turquía, si ya está la ONU. Y Turquía es miembro de la ONU desde su creación en 1945. ¿Por qué tiene que mediar? Si es la ONU la que tiene que tener la capacidad de esto, ¿no? Si os acordáis, en el programa, y si habéis visto, hablamos en el programa del miércoles, hablamos de la importancia de la ONU. El coronel Montoya y yo fuimos bastante críticos y dijimos que si no cumple con las condiciones que tiene que cumplir, pues no sé por qué pagamos tantos sueldos y tantos viajes y tantas cuestiones si nos sirven para lo que necesitamos. Entonces, si desapareciera, nos ahorraríamos un montón de sueldos, pero yo no quiero que desaparezca, quiero que cumpla con sus funciones. Pero estamos en un mundo de locos. Entonces, Rusia nos pilla por los cereales y la ONU va a ponerse de rodillas y pedirle al ruso pues, que no ataque los barcos. La reflexión. ¿Os acordáis? No sé si visteis el programa. Todos en el programa recordé un verbo que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Se llama cazcalear. Cazcalear es andar de una parte a otra como si se estuviese muy ocupado, pero sin hacer nada. Pues eso, la reflexión es que la ONU cazcalea constantemente. Nuestra siguiente noticia la hemos titulado Polonia asciende en el escalafón europeo. Yo volví a Polonia, había estado en el año 1999 por trabajo y volví el año pasado a razón de la entrega del material humanitario que llevamos a Ucrania. Cuando yo fui en 1999, Polonia era un país recién salido postsoviético, con unas infraestructuras realmente malas, pero sí noté una ciudadanía tremendamente trabajadora, comprometida y con ganas de ser europeos. No en vano, pues 5 años después, en 2004, ingresaron en la Unión Europea. Cuando aterrizamos Inna y yo en Varsovia, en el aeropuerto, y cogimos el taxi hasta el hotel, iba fijándome en todo, en los edificios, en las calles, en los coches, en las carreteras. Todo había cambiado. La Polonia que yo había visto en aquella época ya no existía y teníamos una Polonia totalmente europea, modernizada. Ellos habían querido ser europeos y se lo merecían, y ahora tienen un país como corresponde a lo que ellos querían. Por cierto, recuerdo, esto es lo mismo que quería Ucrania. Lo que pasa es que a Polonia no la atacó nadie.
Cuando alquilamos un coche y viajamos hasta la frontera polaco-ucraniana en Dorogusk, volví a notar, cuando llegué allí, la organización, el esfuerzo, la colaboración entre diferentes organizaciones civiles y militares para recibir a los miles y miles de refugiados ucranianos que llegaban a sus fronteras, sin protestar, sin alaracas, sin discutir si las tiendas de campaña del campo de refugiados tenían que ser rosas o verdes. Ayudaban. Allí pudimos ver a un paracaidista alto como un día sin pan con una señora sacando a una anciana de un coche. Volví a ver ese pueblo que a mí me parece especial. Cuando regresamos a Madrid hace ya un año, yo le dije a Inna, este país está pujando por ser algo más y tiene mimbre para eso. Bueno, pues hace unos días el ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Błaszczak, afirmó en Varsovia que con la ayuda de Estados Unidos formarían el ejército terrestre más poderoso de Europa. Bueno, reflexión. Tenemos un país con ganas, con fuerza, y dejamos que nuevamente los americanos, los estadounidenses, nos ganen el terreno y ellos piensen más en llegar a un acuerdo con Estados Unidos que llegar a un acuerdo con la Unión Europea. De este modo, ¿cuándo, puñetas, nosotros vamos a hacer algo? ¿Cuándo vamos a tener una Unión Europea poderosa? Si no respetamos ni los países que tenemos dentro y que tienen ganas de que crezcamos. Bueno, os explico lo de los mimbres, porque los mimbres es interesante. Esto es una frase que me repetía muchas veces mi abuelo. Mi abuelo era de un carácter duro y cada vez que veía a alguien blandengue, digamos, en cualquier cuestión, siempre hacía la misma reflexión, barracita. Decía, y después querrán que hagamos una cesta con estos mimbres y que no pierda agua. Pues eso, mi reflexión es que Europa pierde agua y parece que no sabemos cómo taponar las vías de aguas que tenemos. Más asuntos. Hay novedades en el caso Mediador. El Ministerio del Interior ha cesado al jefe de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife por su presunta relación con uno de los implicados en la trama. Sandra Muñoz, última hora. Se trata de José María Tienda. Interior justifica esta decisión por pérdida de confianza, porque a este hombre se le relaciona con el empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, que aparece en el sumario del caso Mediador como investigado. Le he titulado Malas noticias para la Guardia Civil y la policía. Desgraciadamente continuamos con los escándalos, con las cosas que son inconcebibles, continuamos con la mala imagen que algunos, muy poquitos elementos producen a estos cuerpos que trabajan para que vivamos más seguros, para que vivamos más tranquilos. Pero bueno, desgraciadamente ovejas negras tenemos en todos los lados. Me asombra haber leído que alguien ha considerado lo que han hecho estos individuos como pequeñas corruptelas. No, a ver, seamos serios, que parece que alguno fue al colegio y se saltó alguna clase. De corruptelas nada, corrupción y punto, son corrupción pura y dura. Y me temo que seguirán saliendo más noticias al respecto, seguirán dañándose la imagen de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, desgraciadamente. Y lo he dicho ya en varias ocasiones y lo repito ahora, los culpables deberían de postraros de rodillas delante de vuestros compañeros y pedirles perdón. Además de pedirle perdón a toda España. Es inconcebible. Ahora, para sumar más castañas,
pues el Confidencial nos informa. El Confidencial y el Debate están haciendo, yo creo que una labor por informar. Ya veremos cuánto dura. Pero nos informan de que la hija del ex comisario general de la Comisaría General de Información trabajaba para pues un individuo que está identificado como colaborador de los servicios marroquíes. Es increíble, vuelvo a repetirlo, no, yo no salgo de mi asombro, pero ya el disparate es nuestro querido general de la Guardia Civil, Espinosa, ahora en prisión, llegó a crear una medalla falsa de la Unión Europea. Se lo repito, una medalla falsa de la Unión Europea con la que se condecoraba a algunos individuos. Él no va más. Él no va más de la sinvergonzonería. Espero que todos estos asuntos se esclarezcan y le den con la ley en la cabeza, porque es que es lo que merece. No puedo decir nada bueno de estos individuos. Pero bueno, mi reflexión es que cuando uno viste un uniforme, adquiere un compromiso con su vocación. Ser militar, ser guardia civil, ser médico, muchas profesiones tienen una componente vocacional, que uno ya sabe que ni se paga, ni se agradece, ni nada de nada, es tu vocación que llevas adelante. Nuestra vocación en algunas profesiones nos lleva a poner en riesgo incluso nuestras vidas. No hay nada más preciado que nuestras vidas y nosotros estamos dispuestos a ponerlas en riesgo para cumplir con nuestro deber. En este tipo de trabajos no pueden estar este tipo de individuos. Se han equivocado de uniforme. El suyo es un uniforme a rayas, que es el de presidiario, que es el que les queda bien realmente. Y ahí además estarán con gente como ustedes, con ideas tan brillantes como crear una medalla de la Unión Europea o otras. Seguro que ahí les dan otras ideas. De lo que él cuenta, pero es mi opinión y es su opinión y faltaría más que una persona que escribe en un medio y firma un artículo no pueda hablar de lo que quiera. ¿Te ha sentado más? ¿Te ha dolido? No, porque yo no me siento retratada. Entonces es muy distinto, es como si te dicen Pilar Rubio y tú dices gracias, pero no. ¿Y Mario? ¿Crees en la libertad? No, es que además es que no hay nada que añadir. Yo escribo un artículo sobre algo y es mi opinión. La siguiente noticia es una noticia curiosa de algo que yo jamás haría un comentario, pues que no es un ámbito que no me interesa nada, que es el ámbito de la farándula y los faranduleros, la prensa del corazón, todas estas cuestiones a mí no me interesan nada, ¿vale? Pero bueno, leyendo y buscando información para hacer reflexiones, me encontré un artículo que me parece impresionante, pero no de bueno, sino de todo lo contrario. Alaska, personaje que ha estado ensalzado por toda la farándula española, los convirtieron en símbolos del modernismo, del progresismo, parece pues, que ha cambiado de bando o ha buscado dónde ganar algo de dinero para vivir como todo el mundo, y entonces pues tiene una parte, tiene un programita, unos comentarios en el programa de Jiménez Los Santos. Y su marido, este ser tan singular, vaquerizo, pues ha hecho unas declaraciones diciendo que hay menos libertad que en la dictadura, que antes, ¿no? Inmediatamente parece que también ha hecho una declaración parecida a Miguel Bosé. Todos estos son personajes que están claramente identificados con una creación cultural y con un peso específico cuando dicen algo,
Porque, vamos, ahora algunos se asustan por lo que dice Pablo Vaquerizo, que dice tonterías siempre. Pero esta tontería les ha dolido a algunos, ¿no? Y entonces han saltado todos a degollarles. ¿Cómo pueden estar ahí? Algo que me asombra siempre de los que se tildan de progresistas es que siempre están dispuestos a decirnos lo que tenemos y podemos hacer y lo que no podemos hacer. O sea, en virtud de la libertad, parece que representará más a Kim Jong-un que a cualquier demócrata, pero bueno, esto es bastante frecuente, ¿no? Entonces, ¿quién es uno de los que ha saltado al cuello a degollar a estos dos personajes? Pues un individuo que se llama Jorge Javier Vázquez. ¿Qué os parece? O sea, este individuo, que es el presentador del mayor programa de telebasura que hemos tenido, que en una entrevista que concedió este individuo, a mí me dio una pena terrible cuando comentó sus excesos con las drogas, con el alcohol y con el sexo. Esto es todo lo que puede aportar este individuo. Pues este individuo ahora intenta darnos lecciones. Entonces, mi reflexión es, pues un poco el mundo al revés. Los que tienen que estar callados hablan y los que tendrían que hablar están callados. Pero es el mundo al revés en beneficio de los más, iba a decir una barbaridad, de los personajes con menos valor. Los personajes con menos valor nos van a dar lecciones ahora mismo de todo. Inaudito. Inaudito, pero cierto, es así. Ya recogía la importancia de la vieira como símbolo de generosidad, posiblemente por su parecido con una mano abierta. Los peregrinos recibían una concha al finalizar el trayecto, acreditando así el éxito de la aventura. Para permitir el paso entre las distintas naciones y asegurar el avituallamiento, debían portar un salvoconducto. Actualmente, la credencial del peregrino recoge los sellos para poder obtener la Compostela, documento que certifica haber realizado el camino por devoción, por un voto o por piedad. El hábito se convirtió en una de las indumentarias más utilizadas por los devotos caminantes y propició la picaresca de aquellos que intentaban obtener beneficio con el engaño. Hacia 1590, Felipe II tuvo que tomar serias medidas y prohibir su uso, excepto a los viajeros que procedían de más allá de los Pirineos. Y como última noticia quería hacer alusión a algo que me ha parecido interesante leerlo y que no sé si lo conocéis. Espero algunos lo conoceréis, otros muchos no, y yo os lo comento. Siempre cuando hablamos del camino de Santiago, de nuestro camino de Santiago, hay dos elementos que son característicos y que representan un poco este camino, ¿no? Que son las flechas amarillas y la concha de Vieira. Y me puse a buscar cuál era cuál era la historia de estas dos piezas con las que identificamos nosotros nuestro camino de Santiago, ¿no? Pues fijaros qué curioso. La concha de Vieira apareció ya en el Códice Calistino del siglo XII. Originariamente era la prueba de haber llegado con éxito a Santiago, ya que su venta estaba permitida solo en Santiago de Compostela. Solo se vendían conchas, que sabéis que son las conchas de la Vieira. Y el barrio en el que se vendían pasó a llamarse Os Concheiros, los concheros, que era el único barrio donde se permitía vender esta concha, que, como os digo, era como el elemento que justificaba
que habíamos llegado al destino. Sería como ahora el diploma que te dan la compostelana, ¿no? Y la flecha amarilla es una cosa curiosísima porque fue inventada por el sacerdote de Ocebreiro. Todos conoceréis esta parte tan importante del Camino de Santiago. Pues el párroco de Ocebreiro, el padre Baliña, en 1984 realizó una iniciativa para señalizar, y señalizaron con flechas amarillas el camino desde Roncesvalles hasta Santiago. ¿Y queréis saber otra cosa curiosa? El padre Baliña, en su testamento, dijo que expresó el deseo de que su familia continuara con la conservación del Camino de Santiago, algo que hacen hasta ahora con una fundación o grupo, pero es curioso que él se enfrascó en 1985 en hacer el trabajo de marcarlo desde Roncesvalles a Santiago, ¿no? Bueno, ¿qué os ha parecido? La semana ha estado cargadita de información. En este resumen no entra una gran noticia que la meteremos en el programa del lunes, que aunque es festivo, nosotros haremos programa. Así que esa noticia es que los tribunales internacionales han dictado orden de búsqueda y captura de Putin para que se le detenga. Bueno, es una noticia importante porque todo el mundo decía, no puede ocurrir que a Putin se le juzgue. Bueno, vamos pasito a pasito y yo aspiro a verlo ante los tribunales como culpable directo de tantas y tantas miles de muertes en Ucrania. Así que bueno, el tiempo nos dará y nos quitará razones, como siempre. Bueno, que paséis un buen finde. Recordar que la semana que viene tendremos más contenidos y os anunciaremos todavía más contenidos. Bueno, creo que ya puedo anunciaros hoy que sacaremos a la luz, saldrá un nuevo contenido que se llamará Tu Micrófono, en el que daremos 30 minutos el micrófono a gente conocida y desconocida. Tendrán la oportunidad de tener 30 minutos un micrófono para hablar de su profesión, de sus problemas. Así que desde aquí invito a que nos escribáis a Spy on the Web, al Twitter de Spy on the Web, y nos digáis si queréis participar, de qué queréis hablar y demás. Así que nada, buen fin de disfrutar del descanso.